Imagina estar completamente solo, en un pequeño departamento vacío, sin ropa, sin teléfono, sin televisor, sin contacto humano. Solo tú, una pila de revistas y sobres y una meta imposible: sobrevivir únicamente gracias a los premios que logres ganar en concursos de revista. No hay otra forma de comer, de beber o vestirte, solo depender de la suerte. Esto no es ficción, esto fue real. Y lo vivió un hombre japonés conocido como Nasubi, quien pasó más de un año en un experimento televisivo brutal, transmitido en secreto para millones de personas sin que él lo supiera. Hoy conocerás la historia completa de Nasubi, un testimonio de resistencia, crueldad mediática, y cómo un hombre común se convirtió en leyenda de la televisión japonesa. En la década de los años 90, Japón vivió un momento de gran transformación cultural y tecnológica. La televisión era el centro del entretenimiento, y los productores competían entre sí por ofrecer programas cada vez más llamativos, más extremos y más capaces de captar la atención del público. Fue una época en la que los límites de lo que podía hacerse frente a una cámara parecían desaparecer, y lo que antes habría sido considerado demasiado arriesgado o cruel, ahora se convertía en una oportunidad para ganar audiencia. En ese ambiente de constante competencia nació un programa que marcaría la historia de la televisión japonesa: Suzuno Denpa Shonen, un show diseñado para poner a prueba la resistencia de sus participantes en situaciones insólitas, absurdas y en ocasiones incluso crueles. Detrás de todo estaba el productor Toshio Tsuchiya, conocido por su creatividad desbordada y por su falta de escrúpulos a la hora de diseñar experimentos que rozaban lo inhumano. Su objetivo era claro: crear un espectáculo nunca antes visto. Fue entonces cuando apareció un joven comediante llamado Tomoaki Hamatsu. Soñaba con hacerse famoso, con llegar a ser reconocido en el mundo del entretenimiento, y pensó que participar en un programa de televisión sería la gran oportunidad de su vida. Lo que no sabía es que estaba a punto de entrar en un experimento social brutal que lo convertiría en leyenda, pero a costa de su salud física y mental. El día de su selección lo llevaron a un departamento vacío. Allí, delante de las cámaras, le pidieron que dejara toda su ropa, que entregara cualquier objeto personal y que permaneciera únicamente con lo puesto. O mejor dicho, con nada. El cuarto estaba completamente desnudo. No había cama, no había muebles, no había comida. Solo había montones de revistas de concursos, sobres y lápices. Su misión era simple en palabras, pero casi imposible en la práctica. Debía sobrevivir únicamente gracias a los premios que lograra ganar enviando participaciones a esos concursos. Para poder salir del encierro tendría que acumular premios equivalentes a 1.000.000 de yenes, alrededor de $10.000 de la época. Nasubi, como después sería apodado, pensó que aquello sería un reto interesante, quizás incluso divertido. Confiaba en su suerte y en que pronto llegaría algo de comer, alguna prenda o un objeto útil. Pero no pasó mucho tiempo antes de que descubriera la crudeza del experimento. Pasaban los días y nada llegaba. El hambre comenzó a hacerse insoportable, el silencio de aquel lugar se volvía opresivo y la soledad empezaba a desgastarlo. Lo que Nasubi ignoraba en ese momento era que su sufrimiento no estaba siendo guardado en secreto para después, como él creía, sino que millones de japoneses ya lo estaban viendo semana tras semana en televisión. Sin ropa, sin comida, sin contacto humano, reducido a un simple experimento que para la audiencia resultaba extraño, divertido y cruel al mismo tiempo. Los primeros días de Nasubi fueron una mezcla de desconcierto y resistencia. Pasaba las horas llenando sobres, escribiendo su nombre una y otra vez, mandando cientos de participaciones con la esperanza de que algo llegara pronto. Pero lo que más pesaba era el hambre. No había comida, no había agua más allá de la del grifo, y la espera entre envío y entrega se hacía eterna. El primer premio que recibió fue una pequeña bolsa de comida para aves. El momento quedó grabado. Nasubi la abrió con ilusión, y aunque no era un alimento para humanos, trató de comerla para engañar al estómago. El sabor era amargo, seco, imposible de digerir, pero su hambre era tal que no tuvo opción. Días después ganó arroz, pero la ironía era cruel. No tenía utensilios, ni olla, ni fuego para cocinarlo. El grano crudo se convertía en un tesoro inútil que le recordaba lo precaria que era su situación. A partir de entonces su vida se volvió un ciclo extraño. Días de desesperación total, esperando que el cartero trajera algo útil y momentos de euforia descontrolada cada vez que llegaba un paquete que representaba comida o algún objeto de primera necesidad. La cámara lo registraba todo.
La risa nerviosa cuando se emocionaba por ganar fideos instantáneos, el llanto desgarrador cuando se daba cuenta de que no tenía cómo prepararlos, las largas horas en silencio donde parecía hablar solo o crear canciones improvisadas para no enloquecer. Nasubi comenzó a perder peso de manera alarmante. Su rostro se hundía, sus huesos se marcaban, y el brillo en sus ojos se mezclaba con la desesperación. Para el espectador promedio, aquello era un espectáculo. Para él, era una lucha diaria por sobrevivir. Mientras Nasubi sufría, aislado en aquel departamento, lo que él no sabía era que su experimento privado no era privado en absoluto. Desde el primer día, las grabaciones eran transmitidas en televisión nacional. Millones de japoneses se reunían semanalmente para verlo, y su figura desnuda era censurada con un gracioso dibujo animado de una berenjena, Nasubi en japonés, que pronto se convirtió en su apodo. El país entero hablaba de él, pero él vivía convencido de que nadie lo veía, de que era un simple proceso que algún día se mostraría en televisión, pero no en ese momento. La ironía era absoluta. Mientras él creía estar aislado del mundo, su rostro se había convertido en uno de los más reconocidos del país. Algunos lo veían como un símbolo de resistencia y lo admiraban. Otros lo consideraban un bufón de la desgracia ajena y se reían de su sufrimiento. Su desnudez perpetua, su barba crecida, sus bailes improvisados para matar el aburrimiento, se transformaron en fenómenos de la cultura popular. Pero el protagonista, la víctima de todo, no tenía idea de lo que ocurría fuera de esas cuatro paredes. Con el paso de los meses, el cuerpo de Nasubi comenzó a deteriorarse de manera evidente. Perdió gran parte de su masa muscular, su piel se veía pálida y su barba crecía sin control. Había periodos en los que pasaba días enteros sin apenas probar bocado, esperando que los concursos le dieran algo. La suerte era cruel. En más de una ocasión recibió premios inútiles, juguetes, videojuegos, objetos de cocina que no podía usar, incluso ropa interior femenina que poco le servía en su situación. La frustración lo llevaba a episodios de llanto, gritos de rabia y momentos de absoluta euforia. En medio del aislamiento, su mente buscaba refugio en lo poco que tenía. Inventaba canciones, hablaba con los objetos de su cuarto y reía solo de manera estridente. El público lo veía como un personaje entrañable y gracioso, pero en realidad se estaba observando el deterioro psicológico de un ser humano llevado al límite. En un momento llegó a ganar un saco de arroz. Lloró de felicidad al ver tanta comida, pero pronto descubrió que no tenía forma de cocinarlo. Era como ver una broma pesada del destino. En otra ocasión recibió un videojuego sin consola, una prenda sin zapatos, una bicicleta estática que no podía aprovechar en su encierro. Todo parecía diseñado para quebrar su espíritu. Después de más de un año aislado, tras enviar incontables sobres y resistir las duras carencias de alimento, abrigo y compañía, Nasubi logró lo imposible. Había acumulado premios con un valor equivalente a 1.000.000 de yenes, la meta que le habían impuesto desde el inicio. Exhausto, delgado y con la mirada perdida, creyó que al fin su martirio había terminado. Pero el productor tenía otros planes. En lugar de darle su libertad, lo llevaron a Corea del Sur con la promesa de un nuevo inicio. Lo que parecía un viaje de celebración se transformó en una cruel repetición. Fue llevado a otro apartamento completamente vacío, privado nuevamente de toda comodidad y en las mismas condiciones precarias del inicio, obligado a comenzar el proceso desde cero. La desesperación fue inmensa. Era como si cada logro no significara nada, como si su sufrimiento no tuviera fin. Finalmente, después de casi 15 meses de tortura, lo sacaron de aquel segundo encierro. Pero incluso en el momento de su liberación, los productores quisieron convertirlo en espectáculo. Lo llevaron a lo que parecía otro cuarto cerrado, y de pronto, las paredes se abrieron frente a él, revelando un gran escenario lleno de público, luces y cámaras. Nasubi se quedó paralizado. No entendía qué pasaba. Por primera vez descubría la verdad. No había estado participando en un experimento privado, sino que millones de personas lo habían visto en televisión durante todo ese tiempo. Su dolor, su hambre, su desnudez y su desesperación habían sido entretenimiento nacional. El público lo recibió con aplausos, pero él apenas podía reaccionar. Era el shock total de descubrir que había sido el protagonista de uno de los espectáculos más crueles y masivos de la televisión japonesa. Tras el programa, Nasubi se convirtió en una celebridad en Japón. Sin embargo, esa fama estaba construida sobre su sufrimiento. Durante años arrastró secuelas psicológicas, dificultad para socializar, miedo a los espacios abiertos y problemas emocionales al intentar recuperar la normalidad de su vida. Con el tiempo, logró encontrar un camino diferente.
Volvió a trabajar como comediante, pero también se dedicó a actividades más humanas y significativas. Incluso llegó a escalar el monte Everest, convirtiéndose en símbolo de superación. Aunque la experiencia lo marcó de por vida, Nasubi demostró que podía transformar su dolor en resiliencia. La historia de Nasubi no es solo la de un hombre desnudo encerrado en un departamento. Es la historia de cómo los límites de la televisión y el entretenimiento pueden empujar a un ser humano al borde de la locura, mientras una sociedad entera observa, ríe y aplaude. Nos obliga a preguntarnos qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por entretenimiento y qué tan conscientes somos del sufrimiento detrás de lo que vemos en la pantalla. Nasubi resistió, sobrevivió y se convirtió en símbolo, pero el precio que pagó fue demasiado alto. Hoy, su historia sigue siendo recordada no solo como un experimento televisivo, sino como una advertencia de hasta dónde puede llegar la crueldad disfrazada de espectáculo. Si esta historia te impactó, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Nasubi fue una víctima o un héroe de resistencia? No olvides suscribirte a Sombranox, porque aquí seguimos revelando las historias más oscuras, perturbadoras y reales del mundo. Nos vemos en el próximo video.